¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver el ejercicio número 23. Queremos determinar la distancia entre ese par de rectas. El cálculo de la distancia entre dos rectas tiene sentido cuando las rectas son paralelas. Si las rectas son secantes, eso significa que se cortan en un punto. En ese caso, la menor distancia entre ellas ocurre cuando se cortan. La distancia es 0 en ese caso. Entonces, si dos rectas no son paralelas, eso significa que su distancia, su menor distancia es igual a 0. Así que solo tiene sentido hacer el cálculo de la distancia o aplicar el cálculo de la distancia entre rectas cuando las rectas son paralelas. Veamos si eso ocurre en este caso. Para determinar si dos rectas son paralelas, dividimos los coeficientes de x. Dividimos el coeficiente de x de la primera ecuación para el coeficiente de x de la segunda. Y hacemos lo mismo con los coeficientes de y. Note que en ambos casos el resultado es igual a 1/2. Cuando el resultado es el mismo, las rectas son paralelas. Así que en este caso sí tiene sentido determinar la distancia entre ese par de rectas. Sin embargo, no hay una fórmula que nos permita calcular la distancia entre dos rectas. Lo que conocemos es una fórmula que nos permite hallar la distancia de un punto cualquiera a una recta. La fórmula es la siguiente: valor absoluto de ax sub 0 más b por y sub 0 más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué son a, b y c? Son los coeficientes de x, y el término independiente respectivamente de la ecuación de la recta expresada en forma general. Y x sub 0, y sub 0 son las componentes en x y en y del punto cuya distancia a la recta queremos hallar. Es decir, si la ecuación de la recta es esta y el punto cuya distancia a la recta queremos determinar tiene componentes x sub 0 y y sub 0, esta es la expresión que nos permite calcular esta distancia. ¿Cómo usamos esa información para determinar la distancia entre este par de rectas? Si la fórmula lo que nos permite es calcular la distancia de un punto a una recta. Muy bien, tome en cuenta lo siguiente: sin importar qué punto escoja de la recta L sub 2, la distancia de ese punto a la otra recta siempre será la misma. Esta distancia es igual a esta, igual a la de acá, igual a esta. Recordemos que la distancia siempre se mide perpendicular. Entonces, lo que haremos es lo siguiente: de la recta L2 vamos a escoger cualquiera de sus puntos, cualquiera. Puedo escoger un punto de la recta L sub 2 asignando un valor a x. Como ejemplo, si x es igual a 0, tendría de la segunda recta 6 por 0 menos 2 por y menos 4 igual a 0. De allí que y menos 2 por y es igual a 4 y que por lo tanto y es igual a menos 2. Es decir, hemos llegado a la conclusión que el punto 0, menos 2 pertenece a la recta L sub 2. Si conozco un punto de la recta L sub 2, imaginemos que este es el punto 0, menos 2. Lo que haremos ahora es calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Esa distancia es la misma que la distancia entre las rectas. Entonces, para hallar la distancia de este punto a la recta L sub 1, recordemos la fórmula. La parte izquierda de la ecuación general, lo que voy a hacer con la parte izquierda prácticamente es copiar lo mismo aquí. 3 por x menos y más 3. Acá, raíz de a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado es el coeficiente de x, en este caso el coeficiente de x es 3. Y b cuadrado el coeficiente de y, que es igual a menos 1. En lugar de x y y, allí debo escribir las componentes del punto cuya distancia a la recta debemos hallar. Es decir, 0 en x y menos 2 en y. Entonces tenemos en el numerador 5 menos por menos más, 2 más 3, 5,
sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es raíz cuadrada de 10. Vamos a racionalizar para obtener 5 raíz de 10 sobre 10. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2. La distancia entonces entre las rectas es raíz de 10 sobre 2 unidades. Eso corresponde al literal C. Espero que con esto se hayan despejado todas sus dudas. Gracias.